Bitcoin, microchip y la marca de la bestia. Y un tercer ángel los siguió, diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en la cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Vivimos en la era virtual. El deseo de establecer una moneda virtual universal es muy fuerte en nuestros días. Una moneda que nos permitiría de realizar todas nuestras operaciones comerciales sin pasar por los bancos ni por las entidades financieras establecidas. Transacciones sin gastos añadidos. Un banco virtual sin gastos de cuenta, sin posibilidades de fraudes, la posibilidad de enviar dinero a quien queramos en cualquier parte del mundo, comprar todo lo que queramos donde quiera que sea sin riesgo, muy fácilmente e instantáneamente. Demasiado bueno para creer. Este sueño se está realizando, o por lo menos intentando realizar con ciertas monedas como por ejemplo el Bitcoin. Es un mundo imaginario de ciencia ficción en el cual existen mineros que extraen dinero de las galerías complejas de la criptografía con supermáquinas muy ávidas de energía. Es la criptomoneda, llamada también criptodivisa o moneda criptográfica. Existen varias, pero la más popular sea quizás el Bitcoin. En YouTube se pueden ver vídeos que hablan de este sujeto, advirtiendo del peligro de las monedas criptográficas y el microchip implantado en la mano como constituyendo la marca de la bestia. Pero podemos preguntarnos, ¿es cierto o falso? ¿Qué dice la Biblia sobre este asunto? Los Bitcoin, los microchips, no tienen nada que ver con la marca de la bestia. Que puedan ser utilizados para su puesta en vigor, el tiempo nos lo dirá, pero no nos equivoquemos. La marca de la bestia y el sello de Dios son marcas invisibles. Serán el resultado de una elección, de una decisión que cada individuo tendrá que tomar, ya sea obedecer a Dios guardando sus mandamientos, el sábado incluido, u obedecer a las instituciones humanas guardando el domingo. La marca de la bestia manifestará qué Señor servimos, Dios o los hombres. Tendremos que escoger entre el sábado y el domingo como día de adoración. La marca de la bestia es algo que tiene que ver con la adoración, ya que se nos dice: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano. Nada que ver con el microchip o con una moneda virtual. La idea de conectar la marca de la bestia con el microchip viene del hecho que éste es implantado en la mano de los individuos, pero el microchip en sí mismo no es nada más que un instrumento. En la Babilonia de Nabucodonosor tuvo lugar un acontecimiento que ilustra perfectamente este tema. El rey mandó construir una estatua muy grande de oro y ordenó a todos los ciudadanos de arrodillarse ante ella para adorarla. 3 jóvenes judíos se rebelaron abiertamente contra la orden del rey. Hubieran podido esconderse entre la multitud, arrodillarse y decirse entre sí que Dios iba a comprender su dilema. Pero no, esta manera de actuar no satisface a Dios. Vemos en Daniel 3, ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, la cítara, el arpa, el salterio, la zampoña y todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho?
porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiente. ¿Y qué Dios será el que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abed-Nego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tus manos, rey, nos librará. Y si no, has de saber, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. He aquí la clase de fe que Dios honra. Escogemos de servir a Dios pase lo que pase. No vamos a arrodillarnos delante de tu estatua, aunque por ello tengamos que pagar con nuestras vidas. Nuestras convicciones profundas y nuestra fe en Dios nos impiden de hacerlo. Tu horno de fuego ardiente no nos da miedo. El rey Nabucodonosor se quedó como petrificado, desconfiando de la capacidad del horno de reducir en cenizas a nuestros 3 jóvenes rebeldes, ordenó de calentarlos 7 veces más. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira, cambió el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abed-Nego y ordenó que el horno se calentara 7 veces más de lo acostumbrado. Dios quiere que manifestemos abiertamente qué maestro servimos. La marca de la bestia será algo similar. El mundo fabricará una estatua de oro, la adoración obligatoria del domingo como día de reposo, y todos se verán obligados a adorarla. Aquellos que se nieguen a hacerlo serán amenazados con la pena de muerte. Se nos dice en Apocalipsis 13:15, se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablara e hiciera matar a todo el que no la adorara. Los que quieran honrar a Dios guardando sus mandamientos serán acusados de perturbar el orden público, de rebelión hacia las autoridades, exactamente como nuestros 3 jóvenes delante del rey Nabucodonosor, y serán echados al horno. Tendremos que escoger a quién queremos honrar. El microchip, la moneda encriptada y cosas similares no tienen nada que ver con la marca de la bestia. Personas que tendrán el microchip podrán recibir el sello de Dios y al contrario, otras que habrán evitado a cualquier precio el microchip recibirán la marca de la bestia. Lo que está en juego es nuestra elección individual. Nuestros 3 jóvenes fueron delante de la estatua. Quizás los forzaron a hacerlo, pero no se arrodillaron. El acto de arrodillarse delante de la estatua era lo que estaba en juego. Así será también con la marca de la bestia. ¿Qué día vas a honrar y respetar públicamente? El microchip o el Bitcoin podrán ponernos frente a la estatua, pero el acto de adorarla está entre nuestras manos. Tenemos la última palabra en nuestro poder. Nadie podrá obligaros a arrodillaros. Es un acto voluntario individual. No tenemos por qué temer el microchip o las monedas encriptadas. Es el Señor al que tenemos que temer. En Deuteronomio 8:6 se nos dice: guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndolo. Isaías 8:13 nos dice: a Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea él vuestro temor y sea él vuestro miedo. En Lucas 12, os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a ese temed. Rechazar el microchip no es rechazar la marca de la bestia. Esto tenemos que tenerlo claro. No nos concentremos en cosas secundarias
ya que corremos el riesgo de perder de vista lo esencial. No os fiéis de todo lo que se publica en la red. Hay muchas cosas falsas. Comprobémoslo con las Escrituras. El último gran combate en el cual la humanidad se encontrará no será en Palestina, ni alrededor de un microchip o de un Bitcoin, sino que será un combate espiritual entre una señal y una marca. Por un lado, el sello de Dios. Se nos dice en Ezequiel 20:20, santificad mis sábados, y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. El sábado es el signo. El sábado es la señal entre Dios y su pueblo. Y en Apocalipsis 13 se nos dice, engaña a los habitantes de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, diciendo a los hombres de la tierra que le hagan una imagen a la bestia que fue herida de espada y revivió. Se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablara e hiciera matar a todo el que no la adorara, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente. La marca de autoridad de la Iglesia romana es el domingo. Es reconocido por ella misma. Ella fue el autor de esta institución. Los católicos romanos reconocen que el cambio del día de descanso fue hecho por su Iglesia y declaran que al observar el domingo, los protestantes reconocen la autoridad de ella. En el Catecismo Católico de la Religión Cristiana, al contestar una pregunta relativa al día que se debe guardar en obediencia al cuarto mandamiento, se hace esta declaración. Bajo la ley antigua, el sábado era el día santificado, pero la Iglesia, instruida por Jesucristo y dirigida por el Espíritu de Dios, sustituyó el sábado por el domingo, de manera que ahora santificamos el primer día y no el séptimo. Como signo de la autoridad de la Iglesia Católica, los escritores católicos citan el acto mismo de cambiar el sábado al domingo, cambio en que los protestantes consienten, porque al guardar estrictamente el domingo, ellos reconocen el poder de la Iglesia para ordenar fiestas y para imponerlas, so pena de incurrir en pecado. ¿Qué es, pues, el cambio del día de descanso, sino el signo o marca de la autoridad de la Iglesia de Roma? La marca de la bestia. El sello de Dios será puesto sobre la frente de aquellos que reflejen su carácter. Se nos dice en Apocalipsis 14. Después miré y vi que el Cordero estaba de pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Estos son los que no se han contaminado con mujeres, pues son vírgenes. Son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. En sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Por otro lado, la marca de la bestia será puesta, ya sea sobre la frente o sobre la mano. Aquellos que la aceptarán voluntariamente la reciben en sus frentes, sede de la voluntad. Aquellos que serán forzados a recibirla la reciben en sus manos. Dios acordó a los hombres el libre albedrío y va a respetarlo hasta el fin. Todos aquellos que estén dispuestos a honrar a Dios, arriesgando incluso sus vidas, serán protegidos del horno de fuego ardiente de la Babilonia moderna. Los que honran el sábado de la Biblia serán denunciados como enemigos de la ley y del orden, como quebrantadores de las restricciones morales de la sociedad y por lo tanto causantes de anarquía y corrupción
que atraen sobre la tierra los altos juicios de Dios. Sus escrúpulos de conciencia serán presentados como obstinación, terquedad y rebeldía contra la autoridad. Serán acusados de deslealtad hacia el gobierno. Volvamos a nuestros 3 jóvenes hebreos. ¿Conocéis el fin de la historia? Leed en Daniel 3, 24 y 25. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó, se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 hombres atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: ¿es verdad, oh rey? Y él dijo: sin embargo, yo veo 4 hombres sueltos que se pasean en medio del fuego sin ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a un hijo de los dioses. De la misma manera, Dios protegerá a aquellos que no van a arrodillarse delante de la estatua de la Babilonia moderna. En Daniel 3:27 se nos dice: y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y consejeros del rey para mirar a estos hombres, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, y ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas intactas ni siquiera olor de fuego tenían. La persecución ha sido la suerte de los fieles servidores de Jehová a lo largo de la historia, desde Abel hasta el fin. Pero el poder de Dios puede manifestarse en nuestros días de la misma manera que lo hizo con nuestros 3 jóvenes hebreos en Babilonia. El mundo está en rebelión abierta contra el Dios del cielo. No soporta la santidad, odia la ley divina, pero la verdad triunfará. Pongámonos del lado de los vencedores y recibiremos una corona de gloria que nunca se marchitará. En resumen, la marca de la bestia y el sello de Dios son marcas invisibles. Es el fruto de una elección entre servir a Dios o a los hombres. El sábado del 4º mandamiento será el objeto de la controversia. La marca de la bestia entrará en vigor cuando las leyes humanas harán de la observación del domingo una obligación. Los microchips o los bitcoin podrán quizás jugar un papel en la implantación de la marca de la bestia, pero no deben en ningún caso desviar nuestra atención de lo esencial, que es querer honrar públicamente a Dios y su ley mediante nuestra vida y nuestro carácter.